Aleluya, gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda alabanza la que hemos escuchado, ¿verdad? De verdad que toca las fibras del alma y del espíritu. Nada mejor para haber preparado el ambiente para el tema que a continuación escucharemos y en el cual vamos a inquirir que se encuentra en la palabra de Dios. Buscadme y viviréis. Fueron las palabras que el propio Dios dijo por labios del profeta Amós. Capítulo 5, verso 4, ahí encontramos esta cita bíblica. Ese llamado ha resonado a lo largo de los siglos. Buscadme y viviréis. Dios aún sigue hablando. Dios continúa llamando al ser humano. Buscadme y viviréis. Pero, ¿qué significan estas dos palabras que forman la frase que Dios puso en los labios del profeta Amós? ¿Qué significa todo esto? La Biblia dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Nuestro Padre Celestial es misericordioso y Él quiere que todos nos arrepintamos sinceramente y nos apartemos de las sendas del pecado y busquemos las sendas de la vida que están con Él. Él quiere que obedezcamos sus mandamientos que nos enseñan a hacer el bien. Sus mandamientos que nos enseñan a ser misericordiosos, a ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, dejar los vicios, los adulterios, no criticar o murmurar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ser humano necesita con urgencia hacer un alto en la vida y recapacitar, pensar, analizar sus caminos y darse cuenta que todos somos pecadores y que el practicar el pecado en cualquiera de sus manifestaciones produce la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y esta última, la espiritual, es la más terrible de las dos, porque significa el estar apartados de Dios. Pero he aquí las buenas nuevas. Ciertamente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero también dice que más la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es la vida eterna. ¿Y por qué Dios ha estado siempre haciéndonos el llamado a abandonar el pecado y a buscarlo a Él? Pues porque la Biblia dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103, 14 al 16. Sí, Dios conoce de la fragilidad de nuestra existencia, de lo efímera y fugaz que es la vida del ser humano, y que para aquellos que no se apartan del mal ahora, solamente les queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios en el día del juicio. Hebreos 10:27. Por eso y por el amor indescriptible con que Dios ama a la humanidad, Dios dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:20. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmos 34:14. El Señor está cerca de los que le buscan de verdad. Salmos 145:18. Pero seamos francos, es natural que podamos decir, ¿pero qué hago? ¿Cómo busco a Dios?
En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, daba testimonio de que Jesús había sido crucificado siendo el Hijo de Dios, el libro de los Hechos dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, versos 10 al 14. Nos dice, hablando siempre de Juan el Bautista: entonces la gente le preguntó, la gente en general, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó: no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho, y confórmense con su sueldo. ¿Se dan cuenta? Estos son muchos ejemplos que encontramos en la Biblia de cómo podemos buscar a Dios y volvernos a Él, cuando Él nos dice: buscadme y viviréis. Hay un común denominador aquí, en todas las historias que hemos leído en la Biblia: arrepentíos. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento son los ejemplos prácticos y vivenciales que acabamos de leer. En nuestros trabajos. ¿Cuántos trabajan hoy aquí en Estados Unidos en el Army, en las fuerzas de defensa o en cualquier otro lugar donde nos encontremos? Pues el Espíritu Santo guió a Juan para decir: confórmense con su sueldo. No trabajas en ninguna institución, dale de comer al pobre. Ayuda a tu hermano. Conviértete de la rapiña de tu corazón, dice la Biblia. Y entonces Dios se agradará. He aquí el mismo llamado de Dios tomado de diferentes versiones bíblicas, las cuales nos ayudarán a comprender mejor lo que Dios nos dice. ¿Cuál es el título del tema de hoy? Buscadme y viviréis. Entonces vamos a escuchar esa frase, como ya lo he dicho, en diferentes versiones bíblicas, las cuales nos van a ayudar a comprender mejor lo que Dios nos dice. Buscadme y viviréis. Si quieren seguir viviendo, vuelvan a obedecerme. Vuelvan a buscarme y vivan. Acudan a mí y vivirán. Búsquenme si quieren vivir. Creo que todas estas otras expresiones están en un lenguaje contemporáneo y actual para que lo comprendamos mejor, ¿verdad? Voy a concluir con esto, amado Radio Escucha. Siento fuertemente que el propósito del Espíritu Santo para tu vida y para la mía es que nos volvamos a Dios y lo obedezcamos en toda nuestra manera de vivir. En uno de nuestros programas anteriores he puesto mucha atención y he grabado una de las frases que nuestro hermano que trajo la motivación de la palabra de Dios dijo. Con ella voy a concluir.
Obedecer a Dios no es una carga. Es el camino hacia una vida plena y con propósito. Amén. Y hacia una vida eterna. Porque dice la Biblia que si solamente esperásemos en Cristo Jesús en esta vida, seríamos considerados los más dignos de conmiseración de todos, pero no. He aquí que nuestra esperanza de gloria y de vida eterna trasciende la muerte. Vale la pena buscar a Dios, volvernos de nuestros malos caminos y vivir. Que Dios les bendiga.